¿Quieres ver historias muy espeluznantes? Hoy descubrirás hasta qué profundidad puede estar la muerte en la Tierra, por qué deberías desconfiar de los muertos y cómo alguien pudo circunnavegar el globo utilizando grasa humana como combustible. ¡Vamos! Era el verano negro. Durante más de 6 meses, que comenzaron en julio de 2019 y se prolongaron hasta marzo de 2020, los incendios forestales hicieron estragos en Australia. Quizás recuerdes los reportajes sobre estos acontecimientos porque fueron catastróficos. No un par de docenas ni cientos, sino 50.000 incendios individuales. Sí, los incendios no son frecuentes en Australia, pero incluso para este continente esa cifra es excesiva. Nadie ha visto nunca nada parecido. Algunos días los incendios fueron tan salvajes y desordenados que superaron las peores predicciones de un sofisticado programa informático utilizado por el servicio de bomberos. Se han quemado unos 186.000 kilómetros cuadrados de terreno, lo que equivale a más de 2,5 territorios de Irlanda y al tamaño aproximado de Siria. Imagina lo enorme que es ese espacio. Además de quemar la tierra, los incendios destruyeron unas 3.500 viviendas y acabaron con unos 3.000 millones de animales. Era como el infierno, o al menos el apocalipsis, porque así es como se suele pintar. Ya sabes, cuando todo arde, los animales mueren por miles y hasta el cielo pierde su color azul. Algunas partes de Australia estaban literalmente sembradas de cadáveres de animales y no podías ni siquiera caminar unos metros sin encontrarte con otro cadáver. Por cada 1.000 koalas, canguros y pájaros, los rescatadores encontraban un solo koala vivo. ¿Te imaginas la escala? Incluso los animales que sobrevivieron al fuego estaban muriendo de hambre. Y había que hacer algo con todos esos cuerpos. Las autoridades ordenaron cavar fosas comunes al menos para el ganado, a fin de evitar un desastre biológico. Pero incluso enterrando los animales muertos, sería imposible deshacerse de ellos por completo. Como mínimo habrá huesos bajo tierra. Una cantidad increíble de huesos por todas partes. Piénsalo. Vas caminando y todo a tu alrededor es un enorme cementerio. No es buena idea enterrar a los animales en el suelo. No solo porque todo alrededor se convierte en un cementerio. Sí, el simple hecho de dejar que los cuerpos se pudran al aire libre podría ser una verdadera amenaza para la bioseguridad. Pero al mismo tiempo, los cadáveres son alimento para los depredadores, lo que los distraerá de los herbívoros restantes y permitirá que estos últimos sobrevivan. Además, los cuerpos de los animales muertos son alimento para los insectos, que polinizan y ayudan a reconstruir la tierra después de un incendio. No creerás que las avispas que vuelan de flor en flor se negarían a comer carne si se presentara la oportunidad, ¿verdad? Además, un cadáver es tan nutritivo para el suelo que suele formarse un halo de verde a su alrededor, que dura un par de años. Suena bueno para la tierra que ha sido afectada por el fuego. Además, hay un grave problema con el enterramiento en el suelo. Si se hace de forma incorrecta, puede contaminar las aguas subterráneas, y eso es mortal no solo para los animales supervivientes, sino también para los humanos. También hay problemas menos evidentes. Algunos animales de granja no murieron en los incendios, pero se vieron tan afectados que fue necesaria la eutanasia. Y por supuesto se llevó a cabo. Ya no se podía ayudar a los pobres animales. Lo único que quedaba era acabar con su miseria. Pero la eutanasia hace que enterrar a un animal sea más peligroso que cuando éste muere por una muerte natural. A continuación explicaré cómo funciona. La mayoría de las mascotas se duermen con un anestésico muy concentrado, que es indoloro y rápido. Sin embargo, el fármaco no se excreta del cuerpo y no deja de actuar, es decir, persiste incluso en el cuerpo enterrado hasta un año. Ahora imagina esto. Los veterinarios han tenido que aplicar la eutanasia a unos 4.000 animales de granja devastados por el fuego. Es probable que algunas de estas pobres criaturas sean desenterradas por carroñeros, y los carroñeros pueden envenenarse. Sí, el fármaco utilizado para la eutanasia puede realmente matar a un animal que decide masticar los huesos de otro. Steve y yo conseguimos encontrar al menos un caso así. 2 perros desenterraron los huesos de una vaca que había sido sacrificada unos meses atrás. Como resultado, un perro murió inmediatamente, y el otro estuvo en estado muy grave durante varios días. Para ser honesto, ni siquiera había considerado tales riesgos. La probabilidad de que alguien se envenene con los huesos de un animal dormido es bastante baja, pero nunca nula. Otra desventaja de enterrar a los animales es que en los cadáveres pueden acechar enfermedades peligrosas, que pueden ser fácilmente propagadas por gatos, zorros y cualquier animal en general al que le interese el olor de la descomposición. ¿Y recuerdas los halos de las plantas alrededor de los cuerpos? En ellas no solo crece una hermosa hierba para el césped y algunas flores, sino también malas hierbas, que se multiplican con una fuerza terrible. Intenta deshacerte de ellos después. Y entre los insectos que se alimentan de cadáveres, hay especies que hacen más daño que bien, como las avispas que matan a otros insectos.
Además, si no hay demasiados carroñeros, los cadáveres pueden permanecer intactos durante más tiempo del que deberían, lo que significa que aumenta la probabilidad de que se desarrolle todo tipo de contaminación en su interior. Del mismo modo, enterrar los cadáveres puede compararse con enviar la basura a un vertedero. La descomposición será lenta y no habrá ningún producto final. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Resulta que enterrar es peligroso. No enterrar también es peligroso. Pero entonces, ¿dónde ponemos los animales muertos? Pues bien, resulta que hay una alternativa y es el compostaje de cadáveres. Estoy de acuerdo en que no suena demasiado agradable, pero el compostaje acelera la descomposición de una manera respetuosa con el medio ambiente. El compostaje mata la mayoría de los patógenos en lugar de ocultarlos bajo tierra. También suprime los olores desagradables y no atrae a los carroñeros. El resultado es un material que puede efectivamente usarse como fertilizante. Pero el compostaje lleva mucho tiempo y debe hacerse con mucho cuidado. Hay que mantener una temperatura y una humedad determinadas para garantizar la eliminación de todos los agentes patógenos y la supresión de los olores. Pero lo interesante es que el compostaje no solo es relevante para los animales muertos, sino también para los humanos. Sí, es una práctica aún más controvertida, y sin embargo tiene sus ventajas. La población mundial aumenta y cada vez hay menos espacio para los cementerios. Y los lugares en los propios cementerios también se están agotando. Además, cada parcela cuesta mucho dinero. Parece que la alternativa es la incineración, pero aquí tampoco es tan fácil. Cada cremación libera unos 50 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera, así como toxinas nocivas. Cada día mueren en la Tierra unas 170.800 personas, y si todas ellas de repente fueran incineradas, el planeta probablemente se asfixiaría. El compostaje evitaría estos problemas. De hecho, no es ni mucho menos tan terrible y bárbaro como parece. Primero se coloca el cuerpo en un recipiente que contiene una mezcla de tierra, astillas de madera, paja y alfalfa. Cuando comienza la descomposición, la actividad microbiana genera calor. Esto acelera el proceso y elimina los microbios de la mezcla. Con el tiempo, tras unas 4 semanas, se convierte en 760 litros de tierra nutritiva, parte de la cual se devuelve a los familiares para crear un jardín conmemorativo o alguna otra ceremonia. O para su uso en proyectos de paisajismo, por supuesto. En comparación, una tumba normal tarda un par de cientos de años en poder ser reutilizada. Lo mejor de todo es que todo cuesta un poco menos que un entierro clásico, pero aporta mucho más valor. Y cuanto más se popularice este método, menores serán los costes. Básicamente, todo funciona según el esquema estándar y las leyes del mercado. Por cierto, espero que no estés comiendo nada, porque el compostaje no es ni mucho menos la única forma de reciclar cadáveres. Puede parecer un poco extraño, pero los huesos de los animales pueden ser un buen combustible. Sí, se componen principalmente de calcio, que no se quema. Y sin embargo, alrededor del 10% del tejido óseo es grasa. Y eso es lo que actúa como excelente combustible. Al principio se necesita un poco de leña normal para calentar los huesos. Pero luego, el fuego hace que salga la grasa. La grasa alimenta el fuego. El calor se libera. Es cierto que también se emite humo, pero dicen que no huele tan mal como puede parecer a primera vista. Lo principal es mantener el humo alejado de ti, ya que de lo contrario el olor podría perturbar durante un par de días. Pero estoy seguro de que a nuestros antepasados no les molestaban en absoluto esas trivialidades. De hecho, hay muchas pruebas arqueológicas de que los huesos de animales eran utilizados como combustibles por los pueblos antiguos, especialmente en las zonas de tundra donde hay pocos árboles. Las excavaciones han demostrado que los grupos de cazadores-recolectores que vivían en Europa Central y Oriental hace 30.000 y 20.000 años se especializaban en los mamuts. La carne de mamut se comía. Las pieles se utilizaban probablemente para las viviendas. Los huesos y colmillos eran materia prima para herramientas y joyas, además de que también se utilizaban para construir viviendas. Y para calentarse, esos mismos huesos se ponían en los fuegos. Los humanos pueden haber sido una de las principales razones de la extinción de los mamuts. Es decir, el cambio climático y la falta de alimentos ciertamente tuvieron un impacto, pero es posible que los humanos se hayan excedido. Utilizaron demasiado a los gigantes peludos y al final se quedaron sin ellos. Por supuesto, el hombre moderno necesita mucho más recursos energéticos que sus lejanos antepasados, por lo que la quema de huesos no satisface ciertamente todas nuestras necesidades, aunque fueron los huesos de esos 3.000 millones de animales que murieron en el incendio, incluso si los mamuts estaban entre ellos. Pero existe la idea de utilizar la grasa humana como combustible para los coches. El biodiesel, es decir, el combustible fabricado a partir de aceite de soja, colza o vegetal, ya se utiliza en la actualidad. También se fabrica a partir de grasas animales,
lo que significa que también puede basarse en la grasa humana. En 2007, el barco ecológico de Earth Race batió récords al circunnavegar el globo en menos de 61 días. Esto fue posible en parte gracias a la grasa. 3 personas se sometieron a una liposucción para el reto. Su grasa fue suficiente para que el barco recorriera casi 14 kilómetros y medio. No mucho en el caso de la circunnavegación, pero la experiencia en sí misma es bastante única. Y en 2008, un cirujano estético de Beverly Hills afirmó que producía biodiesel con la grasa que extraía mediante liposucción a sus pacientes. En cuanto el Departamento de Sanidad se enteró, el cirujano tuvo que trasladarse rápidamente de California a Sudamérica. Y aunque hay pocas pruebas de que el médico haya hecho realmente algo así, en teoría podría. Bueno, o podría haber montado un negocio de fabricación de jabón. Es un esquema ya muy usada. La grasa más cremosa y rica del mundo. Pero volvamos a Australia. Espero que no hayas olvidado por dónde empezamos con el vídeo. Sucede que el continente se ha convertido en líder de la extinción de la fauna. Desde la colonización, Australia ha perdido 34 especies de mamíferos. Aproximadamente el mismo número se ha extinguido en todo el mundo en los últimos 200 años. Todo comenzó con la caza, el rápido crecimiento de las ciudades y el desarrollo agrícola. La situación se agravó con la importación de gatos, conejos y ratas. Y entonces, el gobierno se involucró. En el siglo XIX, se redactaron leyes que primero alentaban y luego obligaban a matar a los marsupiales nativos. Todo para combatir la supuesta competencia por la comida entre el ganado y estos mismos marsupiales. Pronto comenzaron a pagar por matar dingos y zorros. Entre 1877 y 1930 se mataron más de 27 millones de animales en Queensland, antes de que la locura cesara, pero la extinción ya era imparable. Hoy en día, su ritmo no ha hecho más que aumentar, aunque la gente ha dejado de matar a los animales directamente. El desmonte, la degradación del hábitat, los incendios forestales y el impacto de las especies invasoras pueden ser la causa. Incluso las especies antes comunes están desapareciendo de sus antiguos hábitats. Y los incendios del verano negro no han hecho más que empeorar una situación ya triste. Como he dicho, no solo los animales salvajes han sufrido durante estos monstruosos incendios. Para entender la magnitud de las muertes de ganado, he aquí un par de ejemplos. Un agricultor y su familia se vieron obligados a huir de la ciudad de Corryong cuando el fuego llegó allí, pero cuando volvieron, se encontraron con que 11 de sus vacas habían muerto y otras estaban tan mal heridas que tuvieron que ser dormidas. A otro granjero, el fuego le mató al menos 30 de sus 400 vacas. En las fosas comunes, además de las vacas, había canguros que habían muerto en las granjas o cerca de ellas. Espeluznante. Pero la situación verdaderamente espantosa se produjo en la isla Canguro, frente a la costa de Australia del Sur. Antes del verano negro, era un paraíso de la fauna, un imán turístico y un centro agrícola. El fuego arrasó casi la mitad de la isla y convirtió en cenizas los parques naturales. Los granjeros locales tampoco se libraron del desastre. Uno de ellos enterró más de la mitad de sus 9.000 ovejas. Simplemente los enterró a todos en fosas comunes. Me estremezco al imaginar lo enormes que son estos cementerios de animales. Pero hay que decir que en Australia han muerto tantos tipos de animales desde su colonización que los cementerios ya deberían dejarte sorprender. Por ejemplo, los conejos. Todo el mundo parece conocer la historia. Fueron traídos por los colonos para tener acceso a la carne, pero luego los conejos se dieron cuenta de que estaban cómodos en Australia y empezaron a reproducirse a un ritmo desastroso. Como resultado, el país se enfrentó a una invasión de conejos, que destruían los pastos a su paso, y el problema tuvo que ser abordado con urgencia. Los conejos empezaron a ser exterminados por cualquier método disponible en un número increíble. No me sorprendería que un día los científicos declararan: toda Australia es un enorme cementerio de conejos. Pero hasta ahora hay un monumento erigido por los defensores de los animales para conmemorar esos terribles acontecimientos. Pero los conejos no son los únicos animales considerados problemáticos en Australia. También hay camellos. Al parecer, pronto también los camellos serán enterrados en todo el mundo, porque al igual que los conejos, se consideran plagas. Al fin y al cabo, los antepasados de los actuales camellos australianos también fueron llevados a Australia por los colonos para su uso personal, y a los camellos también les encantó su nuevo hogar. Hoy en día alberga la mayor manada de camellos salvajes del mundo, con una población estimada de unos 300.000 ejemplares. Todos estos animales necesitan algo para comer, así que los camellos se convierten en plagas porque hacen más daño que bien, y son exterminados. La mayoría de las veces, los francotiradores disparan a los animales desde helicópteros, deshaciéndose así de miles de individuos. Por ejemplo, en 2012 se mataron unos 75.000 camellos en Australia, y desde el punto de vista del gobierno se consideró perfectamente ético. Como los camellos no son nativos, está bien deshacerse de ellos.
Pero, ¿cuál es el problema? Los animales que más han sufrido esta limpieza en Australia han sido sus endémicos, los canguros. Ya he mencionado que sus asesinatos estaban permitidos e incluso alentados por la ley, pero simplemente no puedes imaginar la magnitud de estos asesinatos. En 10 años se mataron 31,5 millones de canguros en Australia, la mayor matanza comercial de fauna terrestre del mundo. En el mundo. Y esta es una situación muy poco convencional. Por un lado, los canguros, como todos los animales salvajes autóctonos, están protegidos. Matarlos es un delito, pero eso no detiene a la gente. Los ganaderos afirman que los canguros destruyen las vallas, crean peligros en las carreteras y compiten con sus ovejas y vacas por la comida y el agua. Los canguros incluso dañan la tierra y su biodiversidad. No sé cómo se las arreglan para hacerlo, dado que nadie ha importado específicamente canguros a Australia. El hecho es que siguen matando animales en la creencia de que esto está justificado y posiblemente sea beneficioso para otras especies. Sin embargo, los canguros no tienen la culpa. No son ellos los que molestan a los humanos, sino que estos extienden su influencia y simplemente privan a los canguros de su hábitat. Por supuesto, empiezan a competir con las ovejas y salen a la carretera accidentalmente. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando la gente y sus granjas están literalmente en todas partes? Es todo muy triste, pero la tierra de Australia está realmente llena de los huesos de los animales que han muerto allí. No siempre es culpa de la gente, y los cadáveres no son siempre peligrosos. De hecho, la creencia de que cualquier persona muerta es una amenaza potencial no es más que un mito. La gente siempre ha tenido miedo a la muerte y ha inventado un montón de supersticiones en torno a ella. Por ejemplo, probablemente hayas oído que los cadáveres de las víctimas de catástrofes naturales aumentan el riesgo de epidemias. Pero no hay pruebas científicas que lo respalden. Es más, los científicos están convencidos. Los cadáveres presentan menos riesgo de infección que las personas vivas. Y esto tiene su lógica. Es poco probable que un muerto estornude sobre alguien. Hasta finales del siglo XIX, los médicos y científicos suponían que las enfermedades se propagaban con olores desagradables, y que un cadáver huela simplemente mal significa que es potencialmente mortal. Esta creencia tiene incluso su propio nombre, la teoría miasmática de la enfermedad. Pero incluso esta teoría tenía sus ventajas. Gracias a ella, la gente comenzó a utilizar activamente el sistema de alcantarillado, porque se deshace de los malos olores. Por lo tanto, también se deshizo de la enfermedad. Y luego están los microorganismos responsables de la descomposición. Pero mucha gente cree que también son responsables de las enfermedades. Bueno, no lo son. Estos pequeños no hacen nada malo y no son patógenos. Pero la mortalidad masiva de cualquier animal puede tener graves consecuencias a largo plazo. Para las plantas. Cuando los cadáveres se descomponen, liberan gases y cócteles de restos licuados, fluidos corporales ácidos y microbios. Todo lo cual el suelo absorbe felizmente porque... ¿por qué no? Pero si se produce en masa, la toxicidad puede matar cualquier planta, incluidos los árboles. Y por supuesto, los seres vivos que mueren como consecuencia de una enfermedad suponen un peligro para los humanos de todos modos, porque siguen siendo vectores de enfermedades. Y no solo suponen un peligro inmediatamente después de la muerte o en los próximos meses, como esas vacas después de la eutanasia. Las fosas con animales infectados siguen siendo fuentes de infección incluso 30 años después. En la década de 1990 hubo un brote de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido. Se estima que 180.000 animales fueron infectados en su momento álgido, y todos ellos murieron. Debido a la falta de capacidad de las incineradoras para eliminar adecuadamente a los animales infectados, más de 6.000 vacas fueron enterradas en fosas comunes en casi 60 lugares del país. Fueron enterradas y olvidadas, pero los investigadores posteriores demostraron que la médula espinal infectada no fue amputada antes de ser enterrada, como debería haberse hecho, por lo que la infección podría haber sido arrastrada por el agua de la lluvia a través del suelo. Por ello, es posible que se hayan contaminado otras masas de agua cercanas a las fosas, y eso significa envenenamiento de las aguas subterráneas, el riesgo de que se produzcan nuevos brotes de la enfermedad entre las vacas, lo que a la larga podría conducir a la infección entre los humanos. Para contraer esa enfermedad, una persona solo necesita comer un poco de carne contaminada. En resumen, las perspectivas son preocupantes, y no está del todo claro qué hacer con todo esto. ¿Y la aparición de los zombies? Esto no tiene nada que ver con las vacas. Es una historia de visiones y es posible que la hayas oído. En un intento de contrarrestar la propagación del coronavirus, Dinamarca decidió deshacerse de 17 millones de animales criados en granjas. Todo porque 12 personas se infectaron con una cepa mutada del virus que es transmisible de humano a visión y de nuevo a humano. Lo hicieron por si acaso. Todo el mundo estaba horrorizado en ese momento.
Pero imagina lo asustados que estaban todos cuando los visores empezaron a salir de la tumba. Varios miles de animales enterrados en el campo de entrenamiento militar a unos 2 metros de profundidad empezaron a surgir del suelo como zombies. Los científicos se han apresurado a explicar todo por causas naturales. Debido a la descomposición, se ha formado gas que empujó los cuerpos hacia arriba, y el suelo en este lugar era demasiado ligero, y los desafortunados visores no fueron enterrados a demasiada profundidad. No era apocalipsis zombie en realidad. Para evitar que los visores vuelvan a salir de la tumba, han echado más tierra, pero algunas personas sugirieron desenterrarlos y quemarlos. Bueno, ya sabes, así es como te enfrentas a todo tipo de cosas, y al coronavirus. Pero los médicos e investigadores afirmaron que no hay peligro de contraer el COVID de los visores enterrados y muertos, incluso teniendo en cuenta que hay un lago cerca. Me gustaría creerlo porque hay virus a los que no les importa en absoluto los plazos. Y ni siquiera estoy hablando de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aunque los priones son bastante resistentes. Conoce el Pitovirus sibericum, pertenece a los virus gigantes. Fue descrito en 2014 y es el mayor virus conocido actualmente. Pero lo principal aquí, por supuesto, no es el tamaño. El hecho es que este virus se encontró en el permafrost siberiano a unos 30 metros de profundidad y ha estado allí durante 30.000 años en un estado de sueño profundo, sin infectar a nadie. Imagínate, la última vez que se encontró el virus gigante estaba activo cuando nuestros antepasados tallaban estatuillas de mujeres en piedra en el Paleolítico. Entonces, el Pituvirus sibericum se congeló y habría permanecido más tiempo en el suelo si no hubiera sido desenterrado y descongelado en un laboratorio por científicos franceses. Resultó que el frío no tuvo ningún efecto sobre el virus y este siguió infectando como si nada. 30.000 años después. A veces no recuerdo cómo trabajar después de un fin de semana. Y este tipo se las arregló incluso después de tanto tiempo. Las pruebas han demostrado que el virus ataca a las amebas, que son organismos unicelulares, pero no infecta a los seres humanos ni a los animales. Estas pruebas también se realizaron en 2014. Y como todavía no hemos oído nada sobre una epidemia originaria del Paleolítico Superior, podemos relajarnos un poco. Pero solo un poco. No diré nada nuevo ahora. Ya sabes, sin mí que el permafrost se estará derritiendo lentamente. Y quién sabe cuántos virus latentes esconde. Es muy posible que haya algunos que prefieran a los humanos antes que a las amebas, y ni siquiera sería necesario un laboratorio. La buena noticia es que no todos los virus pueden ser tan duros y resistentes como el Pitovirus sibericum. La mala noticia, no tenemos ni idea de qué patógenos se esconden realmente en el permafrost. Esto es potencialmente una sorpresa muy desagradable. Un ejemplo sencillo. En 2016 surgió en Rusia una epidemia de anthrax en el distrito autónomo Yamal-Nenets. Estamos en el siglo XXI, pero el verano fue muy cálido. El permafrost se descongeló más profundamente de lo habitual. Los renos comieron el barro infectado por la bacteria junto con las plantas. Entonces, murieron unos 2.000 renos, 72 personas fueron hospitalizadas y una murió. Quizás sepamos mucho menos de lo que deberíamos sobre los virus y las bacterias, y en el futuro nos encontremos con más de lo que realmente hay bajo tierra. No será necesariamente Australia o el permafrost. Y aunque todo esto es aterrador, la naturaleza sigue siendo algo muy interesante. ¡Hasta luego!